Bendito sea el Señor. Es un gozo estar en la casa del Señor, hermanos, ¿verdad que sí? No solamente es un gozo, pero también es un privilegio. Somos pueblo privilegiado, hermanos. Bendito sea el Señor. La diferencia grande entre el que es, hermanos, secular, sin Cristo, al que está en Cristo, hermanos, tenemos los mismos problemas. Estamos dentro del mismo mundo, hermanos. Pero qué diferencia tan grande es cuando aquellos que aún con los mismos problemas que la gente secular tiene, hermanos, nosotros vivimos con esperanza, vivimos con gozo, con paz, con bendición, con una visión, con un sueño de vida, con la alegría que Dios ha puesto en nuestros corazones, con el descanso, hermanos, en el cual reposamos. Hermanos, somos muy privilegiados. Por favor, nunca olvide eso, hermanos. Siempre téngalo presente en su corazón. Hechos capítulo 13, versículo 35 al 39. Si es usted tan amable de acompañarme a la escritura, vamos a continuar nuestro estudio. Y hoy hay algo bien hermoso, hermanos, que corresponde al sermón que ya tenemos 3-4 semanas, el sermón de Pablo en esta sinagoga, en este lugar. Y que van a haber unos resultados maravillosos, hermanos. En esta noche vamos a mirar un punto en esta exposición del apóstol Pablo que yo creo que fue el punto donde el Espíritu Santo tocó a las personas, porque más adelante en el texto nos enseña que salieron con él un gran grupo y comenzaron a reunirse para seguir escuchando la palabra del Señor. Dos cosas suceden, hermano, o sucedían en ese tiempo. Había un grupo grande que creía a Cristo, creía en el mensaje, y eran cambiados y transformados y añadidos a la iglesia. Pero también había otro grupo que se levantaba con mucho enojo, con mucha ira, con mucha frustración, hermanos, en contra de los mensajeros del evangelio, hermano, contra los apóstoles y contra todos aquellos que hablaban. Y hermanos, llegaban hasta violentarlos, llegaban hasta maltratarlos y tratarlos de echarlos fuera. En muchas ocasiones fueron apedreados, fueron, hermanos, puestos en calabozos. Pero la semilla que quedaba, hermanos, y la gente, hermano, que se convertía, eran conversiones genuinas. Y el evangelio seguía propagándose, y la gente seguía predicando, y la gente seguía oyendo, y la gloria de Dios se seguía manifestando, hermanos. Entonces, no importaba lo que pasaba según el concepto de ellos, lo importante es que el mensaje quedaba, y era algo que cambiaba y transformaba a las personas. Pero en este texto que vamos a leer, hermanos, es precisamente ese momento donde yo creo que el momento cúspide, el momento propicio del mensaje, cuando el Espíritu Santo tocaba a las personas. Vea esto, hermanos, Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36. Porque a la verdad David, me detengo aquí un poquito, hermanos, recuerde que el apóstol está citando el Antiguo Testamento y citando a los héroes del judaísmo, a los héroes de la fe del antiguo pacto, hermanos, para poder llevarlos a, como ya habíamos hablado anteriormente, en dirección a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y observe esta escritura aquí, y vio corrupción. El 37. Después de dar una explicación, porque recuerde que lo que estaba dando es una explicación del texto antiguo testamentario dirigiéndose a Cristo, el versículo 37 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, porque ya les había mencionado que Cristo había resucitado de entre los muertos.
¿Estamos, hermano? Dice una vez más, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os es anunciado el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Recuerde, está hablando de muchos temas del Antiguo Testamento, de la ley, de la Torá, del conocimiento de ellos, pero al último todo lo junta y lo culmina en la persona de Cristo. Amén, amados. Ahora, el texto que citó es el Salmo 16. Vaya conmigo al Salmo 16 para leerlo bien, porque él está diciendo, por eso dice también otro salmo, o puede ser haber dicho otra escritura, porque él mencionó varias escrituras, hermanos. Pero en el versículo 9 del capítulo 16 dice la palabra del Señor. Recuerde que el Salmo 16 es un salmo mesiánico, profético. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Yo sé que me va a ver un poquito como perdido aquí, o tal vez como desviándome del tema, pero al último vamos a juntarlo todo y verá qué lindo mensaje va usted a recibir hoy. Cuando dice se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y luego dice mi carne también reposará confiadamente. Cuando habla de la corrupción de David, está hablando que David murió, fue sepultado y su cuerpo se descompuso. Su alma, su espíritu fue unido con el de sus padres o con los de la descendencia. Ahora bien, el cuerpo de Cristo fue sepultado, pero no vio corrupción. Ponga eso en su corazón. Ahora, el salmista está diciendo, mi carne también reposará confiadamente. Es profético esto, hermanos. Si hay algo que nosotros esperamos, es la resurrección de los muertos. La primera resurrección. Por eso Pablo, cuando escribía, decía, no quiero que se entristezcan pensando en los que ya se fueron, sino que tengan esta confianza y esperanza de que un día va a sonar la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que quedemos, seremos ¿qué? Para estar con el Señor por la eternidad. Por eso se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Puede conectar, hermano. Puede conectar. Ahora, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en él. Ahora, para el judío, el Seol es el sepulcro. Y en el sepulcro, porque no, la muerte todavía era un misterio hasta que Cristo reveló la eternidad. Por lo tanto, hermanos, el Seol era un final para ellos, con una esperanza todavía muy confusa, porque la revelación no llegó hasta Cristo. Cristo es la revelación completa de la eternidad. Por eso es que Él tenía que resucitar. Estamos aquí. Pero dice, porque no dejarás mi alma, ya no solamente el cuerpo, pero mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es la palabra que citó el apóstol. Pero mire el 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo,
delicias a tu diestra para, no por un momento, no por unos años, no por un tiempo, para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué, hermanos? En medio de todo esto habla del gozo, en medio de esta profecía. Porque la muerte trae tristeza. Porque la muerte trae, hermanos, la revelación de la corrupción. Déjeme explicar un poquito mejor esto. La corrupción significa esto: daño y destrucción. Por ello es que en el Antiguo Testamento era un misterio, y David, cuando escribía de una manera profética por el Espíritu Santo, porque no se sabía qué iba a pasar. Sabíamos que teníamos un Dios eterno, pero ¿qué va a ser de nosotros después de la muerte? Por lo tanto, la muerte en el Antiguo Testamento siempre fue no solamente un misterio, pero una tristeza, una pérdida. Pero ya en Cristo Jesús dejó de ser pérdida para convertirse en ganancia. Y por ello es que el pueblo de Dios aprende a vivir con gozo, con alegría, con satisfacción, con paz, con descanso, porque sabe y entiende que lo que han experimentado es la vida eterna que comenzó desde el momento que recibieron a Cristo, y que la muerte física no es más que un pequeño paso a la eternidad. Qué lindo todo esto, hermano. Entonces el daño y la destrucción ya no están en nosotros, amados del Señor. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Le dije que me iba a ver como un poquito, tal vez hasta distraído, pero lo va a entender en un momento más. Pablo está diciendo: el que no vio corrupción, el que murió, pero su cuerpo no fue atrapado por la descomposición, por el daño y la destrucción natural, ese es el que perdona los pecados, es aquel que puede quitar el pecado del mundo, y es aquel que justifica. ¿Qué lo respalda? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la credencial que Cristo está presentando para decir: yo tengo poder para hacerlo? Que Él resucitó de entre los muertos. Nadie puede controlar la muerte. Nadie puede decirle a la muerte no. Nadie puede detenerla. Pero el Cristo glorioso la tomó y la venció. Cuando la vence, se levanta en gloria. ¿Me están siguiendo, hermano? Y esa es la esperanza que nos da a nosotros. Por eso en la profecía, todo se movía alrededor de la profecía en un gozo y alegría. Cuando ellos escucharon esta palabra, por eso le digo que cuando ellos recibieron esa palabra, el Espíritu Santo trajo la convicción, porque ellos eran conocedores del salmo que acabamos de leer. ¿Me están escuchando, santos? Ahora, la corrupción y el daño, discúlpeme, el daño y la destrucción, que significa corrupción. Corrupción es la idea que apunta a un proceso en el cual las cosas se están dañando y se están destruyendo hasta llegar a un punto de una desaparición completa. Por eso es que la muerte es la cúspide de la caída del hombre, porque el hombre peca y muere espiritualmente, pero el cuerpo comienza en decaimiento, envejecimiento, en enfermedad, en limitaciones.
hasta que llega el momento en que la muerte nos alcanza y el cuerpo es llamado al lugar donde fue tomado, que es el polvo de la tierra. Tiene que ver la corrupción. Ahí es donde aparece la esperanza de la vida eterna, hermano. ¿Me están escuchando? Daño y destrucción. El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y la muerte, hermanos, que recibió Adán y que después fue transmitida a toda la humanidad, es la muerte espiritual que nos aleja de Dios, que nos aísla de Dios. Porque muerte no es otra cosa sino la ausencia de vida. ¿Qué es tinieblas sino ausencia de luz? ¿Qué es mentira sino ausencia de la verdad? Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. En ese momento, hermanos, en el que Cristo entró a nuestra vida, el daño y la destrucción se detuvieron. Porque aunque este cuerpo exterior se va desgastando, ciertamente el interior se renueva día a día. Entonces por fuera puedes tener los que quieras, pero por dentro, fuerte como un roble, aleluya. ¿Alguien me está escuchando? Te dije que Dios le iba a hablar, ¿no? Téngame paciencia, porque apenas estamos entrando. Entonces, el daño y la destrucción fueron transmitidos a la humanidad. Y la primera herencia que reciben los primeros hijos fue de maldición. ¿Por qué de maldición? Porque entró envidia en uno de ellos. Y se comete el primer asesinato. Inspirado, o más bien motivado por el enojo, por la envidia. Y luego Dios dice: mira, Caín, la sangre de tu hermano clama. Está pidiendo. ¿Qué pedía? Justicia. Porque la paga del pecado es muerte. La desobediencia, eso es lo que trae daño y destrucción. Porque eso es corrupción. Corrupción es daño. La corrupción es destrucción. Entonces, las personas corruptas destruyen, dañan. De ahí, hermanos, llegó el momento en el capítulo 6 de Génesis donde Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Simple y sencillamente se hastió Dios y le hizo un llamado a Noé. ¿Correcto, hermanos? Y por eso la Escritura dice que estos tiempos o los últimos días serán como en los días de... Conecte, hermanos, conecte los textos. Eso es lo que hacía Pablo, conectaba el Antiguo Testamento con el nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Y en Génesis 6, versículo 12, Dios hablándole a Noé: y miró Dios la tierra, en el versículo 12, y aquí que estaba corrompida. ¿Dónde vivimos en este tiempo?
en un ambiente corrompido, corrupto, lleno de muerte. Una muerte que nos acecha continuamente, hermano, incitándonos a ser desobedientes para volver a caer en la condición de corrupción. Porque lo corrupto daña y destruye. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan ¿qué? Conecte. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dice el texto. O sea, toda persona corrompió su andar, su estilo de vida, su forma de vivir. Todo lo hacían haciendo cosas que no eran gratas o agradables ante los ojos de Dios. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ese fue el primer juicio que vino sobre la humanidad. Ahora bien, hermanos, los juicios de Dios continúan. Pero en medio de los juicios de Dios y de la justicia de Dios, porque no podemos hablar de juicio sin justicia, aparece la gracia. Y la gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué la Escritura dice revestíos de Cristo? Porque todavía estamos en un cuerpo que se deteriora, ¿sí o no? Todos los días te ves y miras aquella arruguita que se hace más grande todavía. Y las fuerzas comienzan a disminuir. Por eso es que ya los que estamos un poquito más avanzaditos somos muy colmilludos y hacemos las cosas más con la mente que con el cuerpo. Digan amén. Sería muy triste que llegaras a cierta edad y todavía estuvieras trabajando con el cuerpo y no con la mente. Pero bueno, nada tiene que ver con esto, nomás es un tip ahí. Entonces, ¿por qué dice revestidos y vestidos del Señor Jesucristo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, ahí es donde lo voy a llevar. A segunda de Pedro 1, 3 al 4. Y aquí, segunda de Pedro 1, versículo 3. Y quisiera que lo abriese si usted puede, ahí en su Biblia. El versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? Porque hemos llegado a la conclusión que la vida es el antónimo o es lo contrario a la corrupción. La corrupción es muerte, porque la corrupción es daño y destrucción. Pero la vida es crecimiento, la vida es vida. ¿Verdad que sí? Ahora dice aquí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Porque Él es la divinidad encarnada. Y es la manifestación, como les decía el domingo, a nuestras vidas. Dice aquí: por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué linda escritura. Versículo 4. Por medio de los cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Porque todavía estamos en un cuerpo que Corintios 15 dice que se vistió de lo que es de corrupción, se va a vestir de incorrupción.
Lo que tenía muerte será llenado de vida. Porque ese es el proceso de la resurrección de Cristo en nosotros. En ese proceso, el Señor, por su divino poder y por el conocimiento que tenemos de Él, y por la gloria y el llamamiento que nos hizo en esa excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vives bajo promesa, bajo una bendición del Señor. Y esas promesas, dice el texto, para que por ellas, por medio de qué de esas promesas, llegues a ser participante, aquí viene, de la naturaleza divina. El poder de Dios que da vida, el poder de Dios, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora mora en vosotros. Que te da promesa y que por ella te hace participante de la naturaleza de Cristo Jesús, de su divinidad. Significa que entonces lo que te destruye, lo que te corrompe ya no está en ti, sino que ahora, hermanos, hay una renovación continua que te lleva siempre al gozo, a la paz, a la bendición, al bienestar, a la prosperidad, a la estabilidad. Por ello es que no podemos aceptar ni la depresión, no podemos aceptar ni las condiciones de tristeza ni de agonía, porque simple y sencillamente, hermano, no pertenecen a la naturaleza divina. Quiere decir que mucha gente o ha perdido o tal vez no ha entendido por falta de conocimiento la identidad que Cristo le ha dado. La identidad que tienes es una identidad espiritual y de vida, donde ya no hay corrupción, donde ya no hay deterioro, donde ya no hay muerte, porque Cristo la eliminó, porque la venció en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día en victoria, hermano. Esa victoria se la da a la iglesia la acepta, la adopta, la recibe y la vive. Por eso es que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y no hay nada, hermano, que te robe la bendición del Señor. Por lo tanto, si algo tienes que hacer es levantarte cada día y proclamar la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu familia, sobre tus hijos, porque todo lo que te rodea está cubierto con la naturaleza divina de Cristo Jesús. ¿Habrá cristianos miserables? No debería. ¿Habrá cristianos deprimidos? No deberían. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Habrá cristianos amargados? No deberían. ¿Habrá cristianos sin visión, sin sueños, sin gozo, sin paz? No deberían. Porque la naturaleza divina fue dada a vosotros, pero fue dada por medio del conocimiento de las promesas que Dios nos hizo a nosotros. Y esa vida elimina la corrupción, elimina el deterioro, elimina el pecado, elimina la maldad, elimina el daño propio y el daño colateral. ¿Qué significa eso? Que eres bendecido tú y todo lo que te rodea, hermano. Y aunque tengas un esposo y una esposa que no quiere, quiere que le dé un ejemplo de eso, bíblico. Recuerde que yo nunca me salgo de la Biblia, pura Biblia nomás. ¿Por qué el Señor, por qué el apóstol decía estas palabras cuando el matrimonio? Decía, si hay alguna mujer que su esposo no es creyente o viceversa,
pero decide permanecer. Dice, quédese, porque en el hecho se santifica porque alguien tiene a Cristo. ¿Qué significa? No le da la salvación a la otra persona. No, pero es más poderosa la vida que la muerte. Es más grande la luz que las tinieblas. Porque la presencia de Dios es la ausencia del mal. Santo Dios. Pues decía, quédese, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces a veces el creyente no entiende cuál es el poder, la autoridad, la investidura que Dios le ha dado, hermano. Yo creo que tenemos que despertar de ese pequeño sueño que el enemigo con un violín nos ha adormecido. Y entender que el conocimiento de las promesas divinas te llevan, hermano, a pelear una batalla que ya está ganada en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Ya la ganaste. Reclama a tus hijos, reclama tu casa, tu familia, tu economía. Llénala de la gloria de Dios. No permitas que el pecado, que la maldad, los malos pensamientos, las iniquidades, las amarguras, los enojos entren a tu vida. Rechaza todo lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque trae corrupción y tú ya saliste de la corrupción, hermano. Ya saliste de ahí, ya Dios te sacó, hermano, de ahí. Y no porque seas bueno, sino por la gracia de Cristo Jesús. Por la gracia divina del Señor, porque Cristo te amó. Por eso que ya no puedes vivir como vivías antes, ni practicar lo que practicabas antes, porque esos eran cuestiones de lo corrupto, de la muerte. Ahora a las cosas que pertenecen a la vida. Ahora sí entiende por qué digo yo que en ese momento les cayó el 20 a aquellos hombres. Porque les dijo David, al cual ustedes se exaltan, reconocen, permaneció, vio corrupción, pero este no vio corrupción. Y el que no vio corrupción tiene el poder para perdonar pecados y para justificarlos de cualquier pecado. Les cayó el 20 y luego les dice el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo, porque aún ni mi carne verá la corrupción. Qué lindo, hermano. Sí. Déjeme terminar ya el texto porque ya se me fue el tiempo. Voy a darle lectura desde el versículo 4, sí. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y aquí usted tiene que meter a Santiago ahí, porque la palabra de Dios no choca en sí misma, hermanos. Tienes que verla con lente espiritual. Dice, ninguno piense que es tentado de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Ya se lo había enseñado, pero dijo el apóstol Pablo, no me molesto decir las mismas cosas y para vosotros es... ¿Sí lee la Biblia? No, ¿verdad? Para vosotros es seguro, dice la Escritura. Dice, concupiscencia es una pasión desordenada. Ahora, ¿por qué le decía, mire Santiago? Porque Santiago decía, veamos a Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones e hizo bajar. Tan humano como usted y yo. Pedro, no se diga Pedrito, igual que usted, explosivo, digan amén. Se enojan con todo el mundo, se andan peleando, se desgreñan con todo, pero también se bajan de la barca y caminan sobre el agua.
Dice, ya me quería ir. Porque cuando dice huimos de la corrupción del mundo, quiere decir que hay un acoso, una persecución. El mismo punto Pablo se lo dijo a Timoteo: huye de estas cosas, huye de las pasiones ¿qué? Juveniles, porque hay viejos que se sienten jóvenes todavía, sesentones que andan con una de 20. No aprendieron. Huye de las pasiones juveniles. Ahora, vuelvo otra vez, porque ahora sí tengo que cerrar esto ya. Dice, nosotros tenemos como Elías un cuerpo que se va desgastando y que está sujeto a pasiones. Las pasiones llevan expresiones de frustración, de enojo, de alegría, de gozo, de todo, hermano. Somos pasionales, ¿sí o no? ¿Aló? Hay gente que es muy apasionada. Algunos son muy apasionados por lo espiritual, otros son muy apasionados por la novela que se están aventando en Netflix. No importa, o sea, pero lo que digo es que tienen pasiones. ¿Estamos entendiendo? Pasión por su equipo favorito. Hay gente que todavía le va a los Dodgers. ¿Aló? Hay que orar por esa gente. Después de que trajeron a la drag queen, todavía quieren. ¿Qué pasó? No me voy a meter ahí, Nomás estoy mencionando. Sujeto a pasiones. Pero concupiscencia es cuando esa pasión se desordena. Ejemplo, que no quería entrar aquí, pero ya me metí, ahora a ver cómo le hago para salirme. Maridos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿correcto? ¿Dicen amén, varones? Amén. Ahora, quiere decir que tú la amas apasionadamente. Ahora, es una pasión ordenada, ¿verdad que es ordenada esa pasión? Porque está dentro de la cobertura del matrimonio. Entonces, varón, a veces te apasionas y te sientes un Tarzán, digan amén. ¿Verdad? Te cuadras y te perfumas y te cepillas los dientes y la pobre mujer toda frustrada cuando te ve, pero bueno. Pero hay pasiones, ¿no? Y luego la mujer con las matapasiones que se cargan. Pero hay pasiones. Porque se puede amar apasionadamente en lo que es la cobertura del orden divino. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando esa pasión la sacas del orden divino, pasa de ser pasión a concupiscencia. El mundo lo que hace es desordenar para corromper y destruir lo que Dios ha dado. El mundo entró en corrupción. Por eso Romanos capítulo 8, ¿ha leído usted esa escritura? Donde dice que la creación gime a una para ser restaurada de la corrupción del ser humano. Híjole, ya me quiero ir. Pero mire, ya ahora sí lo voy a cerrar de veras. Tengo como una hora yéndome, pero no me voy. Pero mire. Cuando la sacaste, entonces aquello que era bueno se convirtió en malo. Porque lo sacaste de la cobertura divina. Lo que Cristo hizo es volver a retomar todo lo que es bueno y ponerlo debajo de su cobertura, donde no hay corrupción. Por eso es que la Escritura nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que haces cuando vienes a los pies de Cristo? No cambian tus pasiones,
No cambian tus inquietudes, tus deseos, solamente se ordenan en un orden divino, en la voluntad y en los propósitos de Dios. Termino con esto. La sexualidad es de Dios. Dios la creó. Es un regalo del cielo. Pero fuera del orden divino se convierte en un pecado. ¿Entendimos esto, hermanos? Entonces, hermanos, en el momento que Pablo les dijo estas palabras, y aquí sí cerramos ya de veras, les dijo: aquel que no vio corrupción es el que tiene el poder para perdonar pecados y para justificarlos. Hermanos, si estás en Cristo, ya la hiciste. Amén, santos. Pónganse de pie, vamos a orar, porque ya, si no, no paro esto. Vamos a orar, hermanos, tenemos que orar.